Bien, muchas gracias, doctora. Nuevamente, vamos a continuar con estos cursos. El tema que vamos a tratar hoy es precisamente patologías del puerperio. En lo que son las patologías del puerperio, las más importantes complicaciones definitivamente están en relación a lo que es la hemorragia y lo que es la infección. Dejar de lado otros síndromes que también son importantes, pero ahora básicamente estamos viendo patologías de emergencia obstétrica. De todos modos, hay que tomar en cuenta que va a haber otros síndromes, como son el síndrome renal, complicaciones renales, complicaciones cardíacas que pueda llegar a presentar nuestra paciente puérpera. Otro tipo de complicaciones son las neuropsíquicas, están las anemias, hay varices, hay dermatopatías y otra serie de problemas que se van a presentar en una mujer en estado puerperal. Entonces vamos a dar inicio a lo que son las hemorragias posparto. Vamos a hablar también de lo que es el código rojo. En lo que son las hemorragias posparto hay una clasificación que nos dice las precoces y las tardías. Las precoces ocurren durante las primeras 24 horas tras el parto y las tardías 24 hasta las 6 semanas. Las que más nos efectivamente son las precoces por el alto riesgo de mortalidad que tienen. Y mencionar las tardías porque también se presentan, pero nos dan mucho más tiempo para actuar. Por ejemplo, estas hemorragias tardías suele deberse a retención de estos placentarios, retención de membranas que no se han manifestado en las primeras 24 horas. O tal vez puede deberse a un desgarro cervical que está ocasionando ese sangrado y se va a manifestar más adelante. Entonces, la definición, ¿qué es lo que nos dice? Es el sangrado postparto que va a exceder a los 500 ml o un descenso significativo del hematocrito, ¿ya? Que implica la necesidad de transfusión sanguínea. Entonces, cuando nosotros vemos que la paciente ha presentado un sangrado excesivo, ya nos tiene que llamar la atención. Esto del descenso significativo del hematocrito no es como para tomarlo en cuenta al 100%, porque muchas veces tenemos la paciente que se está choqueando y sin embargo el laboratorio nos está reportando valores elevados del hematocrito, ¿no? Que no coinciden con la realidad. De todos modos, lo importante es tomar en cuenta ese compromiso del estado hemodinámico que va a tener la paciente. Y cuando hemos podido corroborar o calcular que el sangrado vaginal ha sido mayor a los 1000 ml, ya podemos considerar que es una hemorragia puerperal grave. Bueno, habla de lo mismo lo que es la definición de una hemorragia obstétrica masiva, es una pérdida mayor a 2000 ml. No podemos esperar las 2 horas para cuantificar esos 2000 ml, entonces si la pérdida sanguínea es mayor a 150 ml minuto, son datos para que nos vayan orientando qué es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocasionar este sangrado en el posparto? Tenemos que tomar en cuenta lo que es el mnemotécnico de las 4T. La primera T es respecto al tono, específicamente lo que es la atonía uterina. Fíjense la importancia que tiene, llega a abarcar el 70% de las patologías. Pero ¿por qué se va a presentar esa atonía uterina? Entonces, va a ser bastante frecuente esto porque la mayoría de nuestros pacientes son multíparas y han tenido varios hijos. A veces se presenta esto porque hay un polirramnios, hay una macrosomía fetal, hay una rotura prematura de membranas, hay un trabajo de parto prolongado y una serie de patologías que van a ocasionar ese desgaste, podemos decir, ese cansancio del útero que se pone flojo y no quiere contraerse. La segunda T está en relación a lo que es el trauma, están lo que son las laceraciones, vale decir lo que son las heridas, podemos llamarlas, ¿no? Esos desgarros que se presentan tanto a nivel de lo que es
la vagina o a nivel del periné, desgarros a nivel de cervix, que muchas veces pueden pasar inadvertidos por nosotros y ante la persistencia del sangrado de SIN vamos a localizar esta etiología. Otra causa importante es la inversión uterina. Ahora que estamos haciendo lo que es el alumbramiento activo, pues a veces, muchas veces por estas maniobras intempestivas, se llega a ocasionar la protrusión, la inversión uterina, ¿no? Y otra causa que está dentro del trauma es la ruptura uterina, ¿no? Esto suele suceder cuando de igual forma se hacen maniobras intempestivas o son trabajos de partos prolongados o muchas veces las parteras llegan a hacer lo que es la dotación, la inversión externa, que definitivamente ocasiona mucho daño a nuestros pacientes. La otra T está en relación a lo que es tejidos, vale decir, a la detención desde estos placentarios, que puede deberse a un acretismo placentario, o a veces las membranas están muy adheridas a lo que es el endometrio y ocasiona que se detenga, ¿no? Esto ocurre en el 10%. La otra T está en relación a lo que es la trombina. Esto quiere decir las coagulopatías, la coagulación intravascular diseminada, que en nuestro medio es bastante frecuente por el alto elevado de toxémicas que tenemos, ¿no? Entonces, el paciente con toxemia severa muchas veces va a terminar en una coagulación intravascular diseminada. Afortunadamente, esto solo es el 1% de las pacientes. Bueno, entonces lo que hacemos referencia, hablábamos del tono, hablamos de lo que es el polirramnios, hablamos de lo que son las malformaciones fetales, en partos prolongados, la multiparidad, la RP prolongada, todo lo que habíamos hecho referencia, ¿no? ¿Qué es lo que va a ir en contra del tono uterino? También están los beta-miméticos, vale decir, por ejemplo, antes usábamos lo que era la zitorrina, está el nifedipino, está el sulfato de magnesio, que nos pueden ocasionar esta hipotonía. Sí. En lo que se respecta es el que opera en 10 minutos. Al trauma, Entonces, tenemos, como habíamos hecho referencia, esas episiotomías, esos desgarros, esos partos instrumentados, cuando hacemos mucha tocurgia, por ejemplo, por acelerar el parto, tenemos esa predisposición, ¿no? De ir causando una dilatación forzosa del cérvix, que definitivamente lo que hace es desgastar el cuello y ocasionarnos sangrados más adelante. Luego está la manipulación intrauterina, cirugías uterinas previas, ¿no? Todas esas patologías que nos van a ocasionar trauma. La detención de tejidos, como dijimos, por acretismos placentarios o a veces por cotiledones accesorios que hay en la placenta. Y nuevamente, recalcando, la otra T, la trombina, está en la púrpura trombocitopénica idiopática, el síndrome de HELP, la coagulación intravascular diseminada, etc. Entonces, las manifestaciones clínicas son diferentes de acuerdo a la cantidad de sangre que se va perdiendo. ¿Cuál va a ser el manejo que vamos a realizar en las hemorragias postparto? Entonces, definitivamente para evitar estos sangrados que se van a presentar durante el puerperio inmediato, pues lo más importante es la prevención. ¿Y cómo hacemos la prevención? Hacemos el manejo activo del tercer periodo del parto, ¿no? Ese alumbramiento asistido, ese alumbramiento activo que lo hacemos en todos los servicios. De todos modos, recordar que consiste en la aplicación del útero tónico, vale decir la oxitocina, inmediatamente después del parto, ¿no? Como explicaban los anteriores disertantes. Hay que aplicar después que ha nacido el bebé, inmediatamente después. Luego el pinzamiento del cordón, vamos haciendo una tracción controlada del cordón y con la otra mano estamos haciendo una contratracción para precisamente evitar que se haga una inversión uterina por ese tironamiento que estamos haciendo del cordón. Y hacemos también masajes uterinos durante el alumbramiento
y también vamos a hacer esos masajes después del alumbramiento cada 15 minutos, las 2 primeras horas. La clave son esas 2 primeras horas. Si hemos logrado superar esas 2 primeras horas, estamos mucho más tranquilos. Es una recomendación de la FIGO el uso de 10 unidades de oxitocina intramuscular, que lo hacemos en todas las pacientes. La tracción sostenida del cordón, lo que hablábamos, ¿no? Con una mano estamos traccionando el cordón, nos ayudamos con una pinza para hacer ese procedimiento y con la otra mano estamos haciendo la contracción del cuerpo uterino. Luego tenemos lo que es el masaje uterino, que de igual forma dijimos que ya lo hacemos inmediatamente durante el alumbramiento y después cada 15 minutos durante las 2 primeras horas. La revisión minuciosa de la placenta, ¿no? Esta es la forma en la que tenemos que revisar la placenta. Fíjense, el que atiende el parto, lo que está haciendo es sostener la placenta con las 2 manos. La idea es que se forme toda la placenta y no estamos sujetando con una sola mano, porque si sujetamos con una mano empieza a separarse, ¿no es cierto? Y empiezan a aparecer todas las lobulaciones que tiene. En cambio, si podemos sujetar con las 2 manos, ahí vemos pues que está prácticamente íntegra esa placenta. La forma de valorar lo propio, las membranas, fíjense, con una mano se está sujetando a través del cordón umbilical, ¿no? Y se deja caer las membranas. Fíjense ese aspecto que tiene las membranas, como la punta de un lápiz, ¿no? Se observa también el orificio de salida del producto, que está ahí en la parte inferior de las membranas. Y otro dato también que es importante tomar en cuenta es la distancia que hay entre el borde placentario y el borde de lo que son las membranas. Entonces, entre el borde placentario y ese borde inferior de las membranas tiene que haber unos 10 centímetros y eso ya nos da una garantía de que ha salido la totalidad de la placenta y las membranas. Entonces, fíjense en la paciente, fíjense el periné. Primero se ha producido el alumbramiento, se ha hecho los masajes uterinos, hemos esperado que se controle bien ese sangradito y de tal forma, vean ustedes esa vulva, ese periné, está limpio y ha dejado de sangrar. Entonces es el momento en el que recién vamos a empezar a revisar las membranas, la placenta, ¿no? No hay necesidad de hacerlo antes. Bueno, entonces, ¿qué hacer ante una paciente con hemorragia postparto? Quiero mostrarles esta diapositiva. Esta diapositiva es de mi guardia del día de ayer. Es una paciente que fue operada por embarazo gemelar. La operamos aproximadamente a las 16, a las 4 de la tarde. En el puerperio inmediato, una vez que salimos de la cirugía, estaba todo bien, el útero estaba bien contraído. Lamentablemente, a las 4 horas empezó a presentar un sangrado abundante, ¿no? Entonces, ante ese sangrado abundante, se cerciora el médico de guardia, lo que hace es inmediatamente llamar, pedir ayuda. Se activa lo que es el código rojo, ¿no? Entonces, el primer paso siempre ante este tipo de emergencias es pedir ayuda, activar el código rojo. Entonces, en esta paciente, ¿qué se ha hecho? Se ha pedido ayuda, han acudido las enfermeras, los residentes, el otro especialista de turno, se ha procedido a tomar signos vitales, se ha procedido a colocar oxígeno a la paciente, se ha procedido a canalizar 2 vías que entren soluciones cristaloides, de preferencia usamos solución fisiológica o solución Zinger-lactato. Entonces, esto se va reponiendo de acuerdo al cálculo que hemos hecho de la sangre que ha perdido esta paciente. Esta paciente aproximadamente perdió unos 1.500 a 2.000 ml de sangre. Entonces había que reponer ese líquido inicialmente con cristaloides. Como saben, la reposición es por cada unidad de sangre perdida, hay que reponer de 2 a 3 de soluciones cristaloides. Entonces se procedió a eso inmediatamente.
se controlan los signos vitales, se abrigó a la paciente, ¿no? Aquí manejamos, por ejemplo, algo que es importante, un nuevo técnico que les voy a dar, que nos dice ayuda a la vida volteando abrigos en los trenes. Entonces, cuando estamos frente a este tipo de pacientes que está prácticamente entrando a shock hipovolémico, entonces nos acordamos de este nuevo técnico que nos dice ayuda. Entonces, lo que hemos dicho, hay que pedir ayuda a la vida. Estamos hablando que hay que tomar los signos vitales, sino cómo vamos a saber en qué condiciones está esa paciente. Luego dice, volteando, tenemos que poner a la paciente en una posición en decúbito lateral, ¿no? De preferencia, para que no haya compresión de los grandes vasos, para que pueda haber un adecuado aporte de oxígeno. Ayuda a la vida volteando. Abrigos, hay que abrigar a la paciente. No se olviden que este tipo de pacientes están con la piel fría, sudorosa, pero hay que abrigar lo necesario. Tampoco tenemos que acalorar exageradamente. No se olviden que precisamente está entrando en frialdad esa palidez porque está redistribuyéndose la sangre hacia los tejidos principales, a los tejidos nobles, ¿no? Donde no puede faltar la sangre. Entonces vamos a ir en contra de la fisiología, de la fisiopatología de esta paciente. Bueno, entonces ayuda a la vida volteando abrigos en los trenes. Y por último la ponemos en posición de Trendelenburg. Entonces esas son las primeras medidas que vamos a tomar, ¿no? Luego vamos a pasar a lo que es el ABC, ¿no? El A, como saben, es el aire, ver que la vía aérea esté permeable, ¿no? Que no haya obstrucciones, que no haya dentadura postiza. La misma lengua nos sabe ocasionar problemas, se va hacia atrás y nos ocasiona asfixia, ¿no? Entonces la cánula de Mayo nos ayuda bastante en esos casos. Luego tenemos la B, que está en relación a la respiración, a la ventilación. Tenemos que ver que esté respirando adecuadamente, ayudarle con lo que es el aporte de oxígeno, ¿no? Y lo que es C es la circulación. Lo que ya dijimos, ya se inició la vía en esta paciente, las dos vías, ya se determinó la cantidad de sangre que ha perdido, ya inmediatamente al verla tan pálida la paciente ya se llamó al laboratorio para que nos transfundan 2 unidades de sangre. Afortunadamente esta paciente, como les dije, era posoperada, ya teníamos su grupo sanguíneo, entonces simplemente pedimos al laboratorio que nos traigan 2 unidades de grupo O positivo, como era el de la paciente. En los casos en los que no sabemos el grupo sanguíneo, pues pedimos el grupo O negativo para evitar cualquier tipo de Ahorita voy a reacción colocar. de compatibilidad, ¿no? Entonces, analizamos las vías, vemos que haya un buen aporte de oxígeno y también tenemos que ver la diuresis. La diuresis definitivamente es lo que nos va a marcar cómo estamos haciendo ese tratamiento. Si estamos haciendo de una forma adecuada, vamos a tener diuresis. Pero si no estamos aportando Disculpe, los doctor, un poquitito más fuerte, doctor Collareta, y quería pedir a los otros colegas que cierren, por favor, sus micrófonos. Muchas gracias. Doctor, disculpe la interrupción. Siga, por favor, un poquitito más fuerte su volumen, recomendar a los otros colegas que cierren sus micrófonos. Doctor Roberto Baltasar, por favor, si puede cerrar su micrófono. Gracias. Hola, sí. ¿Ahora me escucha mejor? Sí, sí, doctor. Muy bien. Entonces, como hacíamos referencia, ¿no? Entonces también hay que colocar la sonda vesical, ¿no? Eso es lo que nos va a orientar, la diuresis nos orienta cómo estamos realizando ese manejo, ¿ya? Entonces, una vez que hemos terminado de hacer todo eso, esas son las maniobras generales en todo tipo de shock. Ya pasamos a hacer las maniobras específicas en un puerperio. Entonces, en el puerperio lo que hacemos es, lo primero, administrar ocitóxicos, ¿no? Ocitóxicos intramuscular,
oxitóxicos en vena, administramos en la misma solución. Podemos administrar hasta 80 unidades internacionales en 24 horas. La distribución vamos viendo de acuerdo al requerimiento. Por ejemplo, en esta paciente inicialmente administramos 20 unidades en 1000 cc's, ¿no? Eso en provechoso prácticamente no nos ayudó en nada. Aumentamos a 30 unidades, lo propio no teníamos una buena respuesta. Procedimos con lo que es el código rojo. El siguiente paso es la administración de ergometrina, ¿no? El Metergin. Se administra intramuscular STAT, esperando una respuesta que no la teníamos. El siguiente paso viene a ser ya lo que son los masajes. Empezamos a hacer los masajes abdominales. Era una paciente obesa, una paciente que pesaba 140 kilos, ¿no? Entonces era muy, muy difícil encontrar el fondo uterino. Entonces no podíamos percibir, no podíamos controlar, no podíamos masajear adecuadamente ese útero. Pasamos al siguiente paso, que es la administración de misoprostol. Entonces se administró 4 tabletas vía rectal. Cada tabletita viene de 200 microgramos, entonces se administraron 800 por vía rectal. Y también administramos una tableta por vía oral, entonces llegamos a un total de 1000 microgramos. ¿Por qué se administró también por vía oral o por vía sublingual? La vía de absorción más rápida es la vía sublingual, definitivamente. Cuando administramos por esa vía, en 7 minutos ya hay una buena respuesta. En cambio, por vía rectal, tenemos que esperar todavía 20 minutos. O sea, no es para manejo inmediato al misoprostol, pero sí cuando los otros pasos no nos están dando buenos resultados. Entonces, a medida que íbamos haciendo todo eso, persistía el sangrado. Ya pasamos al siguiente paso, que es el masaje bimanual. Tal como se puede ver en esta imagen, ahí se ve la paciente, como les dije, una paciente puerpera, quirúrgica. Ahí se ven los apósitos en el abdomen. Fíjense la mano derecha del operador. Prácticamente se ha perdido la mano, porque toda la mano está en cavidad vaginal, ¿no es cierto? La idea es que esa mano rechace hacia arriba para que la mano izquierda, la otra mano, por vía abdominal, localice el útero, ¿no? Entonces, una vez que se localiza el útero, como pueden ver, en este caso estaba lateralizado al lado derecho de la paciente. Entonces, ahí ya localizado, se empieza el masaje constante con las 2 manos y prácticamente fue lo que nos ayudó a controlar este sangrado. Entonces, con todas esas maniobras, ya después vino la transfusión de sangre y ya pudimos ir estabilizando poco a poco a la paciente. Entonces, con este ejemplo he querido mostrarles todo el procedimiento que hay que realizar. Ahora vamos a ir viendo paso a paso lo que tenía que hacerse y vemos si realmente lo hemos hecho o no. Entonces, ¿qué hay que hacer ante una paciente con hemorragia posparto? 1, pedir ayuda, se ha hecho. Hemos estimado el sangrado, la cantidad de sangrado que ha habido. Se ha administrado oxígeno a la paciente, se le ha puesto el oxímetro de pulso, apertura de vía aérea, no había necesidad, estábamos con mascarilla, estaba recibiendo oxígeno de 6 libras por minuto por mascarilla, se ha procedido a hacer el masaje uterino, se utilizó los uterotónicos, tal como les decía, ¿no? En primer lugar la oxitocina nos responde, viene la ergometrina, nos responde, viene el misoprostol, ¿no? Entonces, si se fijan, todo lo que les he descrito está tal cual el orden que teníamos que haber cumplido. Obviamente, cuando estamos aplicando el código rojo, la idea es que haya por lo menos 3 participantes. Lo ideal es que haya 4 participantes, ¿no? No olviden que hay un coordinador, hay un primer asistente, un segundo asistente, un circulante, ¿no? Pero esto se va adaptando de acuerdo a la cantidad de personal que tenemos. En el centro de salud solo estamos 2, el médico y la enfermera, pues los 2 tienen que hacer todo el procedimiento. Bueno, seguimos. Luego se ha identificado la causa probable de la hemorragia posparto. Como les decía, era una hipotonía, en este caso por embarazo gemelar. Y también esta paciente era toxémica. Imagínense todas las complicaciones que se nos vinieron encima.
El hecho de que haya sido esta paciente toxémica nos hace hablar que ha estado recibiendo sulfato de magnesio, ¿no? Precisamente para evitar las convulsiones. Pero no se olviden que este sulfato de magnesio también nos ocasiona hipotonía. Entonces, la suma de todo eso, un útero sobredistendido, una paciente con toxemia que ha recibido sulfato de magnesio, etcétera, nos ha ocasionado todas estas complicaciones. Se ha canalizado las dos vías, se ha colocado sonda Foley, se administra soluciones cristaloides, como les dije, la muestra no se la ha vuelto a tomar, a pesar de que teníamos el tipo de sangre. El laboratorio siempre toma la precaución de volver a verificar, ¿no es cierto?, el grupo sanguíneo. Bueno, ¿qué más hay que hacer? Mantener a la paciente normotérmica, ¿no? Hay que abrigarla, la posición de Trendelenburg, continuar con infusión rápida de soluciones, entonces, y después transfundir paquete globular. Si hay necesidad, tenemos que pasar a transfundir plasma fresco congelado, crioprecipitados, etc. Entonces, todo esto ya está establecido, ¿no? Entonces, por cada 3 paquetes de sangre, por ejemplo, tiene que ir un plasma fresco congelado, etc. Todo eso ya está establecido, simplemente es aplicar la norma. Pero lo que quiero decirles, simplemente, ¿no es cierto?, recordando todo lo que hemos hecho ayer, si se fijan, tal cual está las cosas que deberían haberse hecho, ¿no? Como si hubiésemos agarrado el manual y hemos empezado a decir, a tiquear, tenemos que hacer esto, esto, esto. Eso tiene que ser algo de memoria, es algo que tenemos que hacer simulacros, porque ¿de qué otra forma podemos aprender? Esto del tratamiento médico es algo parecido a lo que les hablaba, es un memotécnico que nos dice hemostasis, ¿no es cierto? Entonces, la H de help, pedir ayuda, a evaluar y hacer maniobras de resucitación, la E de buscar la etiología, las 4 T's, M de masaje uterino, la O de infusión de oxitocina, la S de preparar sala de operación, la T de taponamiento con el balón de Bakri, la A de la compresión de suturas, ¿no? A veces llegamos a hacer las suturas de Lynch, por ejemplo, para que nos ayuda mucho para la hipotonía uterina, para hacer una compresión del útero. En otras ocasiones, la S de la desvascularización pélvica sistemática. Entonces, eso es agarrar arterias uterinas, arterias pélvicas para ligarlas, ¿no? Para evitar ese sangrado. Y bueno, a veces terminamos en lo que es la histerectomía. Nuevamente volvemos a lo que es la oxitocina. Hay diferentes esquemas de tratamiento y yo les he dicho, en esta paciente hemos llegado a utilizar 80. Aquí hay distintas guías de distintos lugares. La primera guía es la de Canadá, que llegan a utilizar 20 a 40 unidades internacionales por litro a 150 ml hora, ¿no? Eso más o menos es lo que se utiliza en Canadá. Luego está la ERECOC, esa es la Zoyal, es la de Inglaterra. Lo propio, ahí nos dice que llegan a usar 80 unidades litro para este tipo de manejos a 125 ml por hora. Más o menos estamos hablando que se está administrando a unas 50 gotas por minuto, ¿no? 60 gotas por minuto. Luego, la FIGO, la recomendación, lo que hemos dicho, las 10 unidades intramusculares STAT. Luego podemos administrar también 5 unidades en bolo lento. Podemos usar de 40 a 80 unidades por litro a 60 ml por hora. Entonces, hay diferentes esquemas. Podemos aplicar cualquiera de ellas. La idea es tener algo con que luchar contra estas hemorragias. Luego, la administración de ergometrina. Como les dije, la acción también es rápida, a los 2-3 minutos y empieza a actuar por vía intramuscular. Podemos repetir la primera dosis a los 20 minutos y después repetimos cada 4 a 6 horas, evitando pasar un total de 5 ampollas. Siempre hay que tomar en cuenta otras patologías que pueda tener la paciente, no se olviden. En esta paciente, a pesar de que era
una paciente toxémica, ante la caída de la presión, sí hemos podido utilizar lo que es una ampolla de metergin. Lo que es el misoprostol. Entonces, lo que les hacía es diferencia, ¿no es cierto? Cuando usamos por vía oral o sublingual, em, el inicio de la acción ya es a los 7 minutos, como puede verse. En cambio, cuando se administra por vías rectal, el inicio de acción a los 20 minutos, ¿no? Entonces, por eso es que podemos combinar también las dos vías, no solamente limitarnos a utilizar una vía. Ya la experiencia y la cantidad de partos atendidos nos permite realizar este tipo de conductas. Aquí están los esquemas de tratamiento con misoprostol. Esta es la primera de la Sociedad de Canadá de Ginecología y Obstetricia. Recomiendo el uso de 800 hasta 1000 microgramos, ¿no? Entonces, todo está descrito, como les decía. Lo único que tenemos que hacer es aplicar los conocimientos. Nadie se inventa que hay que usar 4 tabletas, 5 tabletas. Simplemente aplicar los conocimientos. La Zoya, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Inglaterra, igual llega a utilizar hasta 1000 microgramos, ¿no? Puede ser vía oral, puede ser vía rectal. Bueno, y así, la WHO igual recomienda de 800 a 1000 por vía sublingual, etc. Hay otro tipo de oxitóxicos que se pueden utilizar, por ejemplo, la carbetocina. Lo de malo es que es un medicamento caro y definitivamente la oxitocina es muy superior a esta, entonces yo prefiero usar la oxitocina, que definitivamente cuesta 2 bolivianos en relación a los 80 bolivianos que puede llegar a costar estas otras ampollas, ¿no? De todos modos, se administran 100 microgramos, puede ser intramuscular o intravenoso, en una forma lenta, es una sola dosis. Luego tenemos otros agentes antifibrinolíticos para evitar el sangrado, tal es el caso del ácido tranexámico. Se utiliza 1 gramo IV igual, como dosis única, en forma lenta, ¿no? Entonces, son medicamentos que al final pueden ayudarnos, pero ya les dije anteriormente, tenemos primeras opciones antes de llegar a estas. Luego pasamos a ver lo que es el manejo de hemorragias posparto con balones hidrostáticos. Los balones Bakri se los van a utilizar si es que las anteriores medidas no nos han ayudado para nada. Si todo lo que ha sido la parte farmacológica no nos ha servido, echamos mano a lo que es los balones Bakri. En mi experiencia personal, afortunadamente no he llegado a necesitar usar estos balones Bakri. Bueno, definitivamente no los tenemos, pero sí podemos construirlos en nuestros hospitales, ¿no? Se dice que con estos balones Bakri se llega a controlar, algunos autores dicen un 94% de los casos, otros dicen el 86%. La verdad, como les dije, yo no quisiera llegar a utilizar esto. Afortunadamente, en el hospital contamos con el servicio de anestesiología 24 horas y en caso necesario termina en histerectomía. El hecho de esperar mucho tiempo a que la paciente se vaya estabilizando nos lleva a que se descompense y sea más difícil rescatarla con una cirugía. En cambio, si todavía está un poco estable, nos permite tener mejor pronóstico si entramos a hacer una histerectomía. Entonces, como no existen los balones Bakri, vamos a utilizar este balón con condón. Lo que hacemos es, aquí como se ve en la gráfica, se utiliza, son 2 condones para que nos devienten fácilmente. Lo que hacemos es amasar en el extremo de la sonda Foley, a 10 centímetros aproximadamente de ese extremo, se amasa con hilo seda, ¿no? Por el otro extremo vamos a instilar lo que es solución fisiológica. Entonces, lo que les decía, ¿no? La indicación es cuando el tono no está respondiendo y lo que buscamos es detener el sangrado posterior al parto ante el fracaso farmacológico. Entonces, lo que hacemos es colocar ya este balón formado con el condón
introducimos, como pueden ver en la gráfica de abajo, ¿no? Se agarra, se coloca el espéculo, se agarra con una pinza aro el labio superior y se procede a colocar nuestro balón Bakri en el fondo uterino. Entonces, una vez que hemos colocado nuestro balón, vamos a hacer un taponamiento con gasas, con apósitos, porque de lo contrario se nos va a salir el balón o va a terminar inflándose en la vagina. Entonces, no nos va a servir de mucho. Entonces, procedemos a lo que es la insuflación de este balón. Inicialmente administramos 300 ml. Entonces, con esos 300 ml vemos si es que ya se ha controlado el sangrado. Si persiste el sangrado, se va aumentando de 50 ml en 50 ml hasta que logremos obtener una hemostasia. La desventaja de este balón es que, bueno, tiene que permanecer ahí durante 24 horas. Si hemos logrado controlar el sangrado, una vez que ya estamos retirando a las 24 horas, hay que retirar poco a poco. De 50 ml en 50 ml hay que ir disminuyendo el tamaño del balón y definitivamente el retiro del balón tiene que ser en un hospital de segundo o tercer nivel, porque en caso de que persista el sangrado, hay que entrar de emergencia a la cirugía, ¿no es cierto? Entonces, en caso de que persista el sangrado, nuevamente tenemos que insuflar ese balón hasta que se entre a quirófano. Entonces, es la parte teórica de lo que les hacía referencia. Se toma el condón armado, se introduce a través del cervix, ¿no? Se administra 300 ml y se va aumentando hasta que se da la hemorragia, ¿no? Se realiza el empaquetamiento de la vagina con gasas estériles para evitar la protrusión o salida del condón intrauterino. Como les dije, el retiro lo hacemos a las 24 horas y hay que estar en un segundo o tercer nivel porque en caso de que persista el sangrado, pues tenemos que entrar a quirófano a realizar una histerectomía. Es todo lo que hacías referencia, ¿no? Bueno, la hemorragia postparto se trata según la causa, ¿no? La causa son las 4 T's que hemos mencionado y lo que tenemos que hacer es activar el código rojo desde la hora 0. Hay diferentes clasificaciones de lo que es el choque, ¿no? Clase 1, 2, 3, 4, de acuerdo a la cantidad de sangre que se va perdiendo, de acuerdo a la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la diuresis y la deposición de líquidos que tenemos que hacer. Entonces, eso es importante. Esto es el código rojo que nos indica que tenemos que actuar en los primeros 60 minutos. Mientras más pronto actuemos, mayor la supervivencia, ¿no? El porcentaje de supervivencia. Como menciona, el tiempo cero, el minuto cero, es la activación del código rojo. Pedir ayuda, indicar que tenemos esta paciente en esas condiciones. En el minuto del 1 al 20 vamos a hacer lo que es el diagnóstico y la reanimación. El tiempo 20 a 60 minutos es estabilización de la paciente y el tiempo de 60 minutos ya es manejo avanzado. Si no hemos logrado compensar en esa primera hora, pero la estamos tratando a esa paciente, pues ya prácticamente estamos hablando de una coagulación intravascular diseminada, de una coagulopatía que nos está ocasionando este sangrado. Entonces, ¿cuáles son las acciones a realizar en el minuto 0? Otra vez recordando todo lo que se ha hecho, ¿no? Entonces, el minuto 0 es alertar al laboratorio, al banco de sangre, la disponibilidad de paquetes de sangre, alertar al equipo de transporte, en el caso de ustedes, de los centros de salud, para que ni bien tengan este tipo de pacientes, ya tenemos que llamar a la ambulancia porque sabemos lo que tardan en llegar. Tenemos que organizar nuestro equipo de trabajo. Como les dije, es ideal entre 4 personas asistir a estas pacientes, pero entre 2 se puede hacer perfectamente. La cosa es que sepamos las funciones que tenemos que tomar. Se debe designar un líder, de preferencia el médico que está a cargo de la paciente, ¿no? En los primeros 20 minutos, ya dijimos, hay que hacer la transfusión de ser necesario lo más rápido posible.
Mientras tanto, estás recibiendo cristaloides la paciente. Buscar cuál es la causa. No se olviden las 4 T's, ¿no? El tono, el trauma, tejido y la trombina. Iniciamos de entradita con citocina, usamos ergometrina o metergin y después misoprostol si es que no tenemos respuesta. El tiempo de 20 a 60 minutos ya es para estabilizar a la paciente, ya son los masajes uterinos, la compresión uterina bimanual, mantenemos la oxitocina, el apoyo transfusional, etc. Y ya cuando pasamos los 60 minutos, ya esto es manejo por unidades de cuidados intensivos, definitivamente, ¿no? Ya estamos hablando de una coagulación intravascular diseminada, ya tenemos que hacer el manejo de plaquetas, ¿no? Ver cómo están nuestros tiempos de coagulación, ver cómo el uso de crioprecipitados, utilizar concentrados plaquetarios, el uso del factor 8, por ejemplo, en nuestro medio no tenemos, pero en otros países sí se cuenta con todo esto. Y mantener la infusión con cristaloides. Definitivamente es clave mantener una buena hemodinámica y eso lo hacemos con cristaloides, ¿no? Si se han fijado, llegamos a utilizar 2 unidades de sangre suficiente, digamos, para estabilizar a la paciente y más son los líquidos quienes nos permiten mantener estable a la paciente. Esta es la ubicación del personal en códigos rojo. Como pueden ver, el coordinador está a la altura de la pelvis, de preferencia del lado derecho. El primer asistente, entonces, como dije anteriormente, seguiremos con el coordinador. El coordinador es el que se encarga de guiar a todos, ¿no es cierto? Es el que va a hacer el diagnóstico, es el que va a hacer el masaje uterino, es el que va a dar las indicaciones. El asistente 1, que se acomoda en la cabecera, pues se va a encargar de conversar con la paciente, ir tomando información de la paciente, controlar signos vitales, darle el calor necesario, abrigar a la paciente, todas esas actividades. El asistente 2 prácticamente es el que nos va a iniciar la vía, va a tomar las muestras sanguíneas, se va a encargar de hacer las órdenes de laboratorio, etcétera, ¿no? Y el circulante, pues se encarga de ayudarnos con todos los insumos, nos ayuda también, no se olviden que algo muy, muy importante es comunicar a la familia, avisar a la familia. Eso es clave para no tener problemas, ¿no es cierto? Problemas legales. Si desde el principio mantenemos un contacto con la familia constante de ir informando cómo está, difícilmente vamos a tener problemas. Pero si no hablamos con los familiares, no les explicamos qué ha pasado, algo tan sencillo de acercarse a ellos, ¿no? Y decirles, señora, felicidades, es varoncito, su hijo, su nieto, etcétera. Entonces, esas cositas tan sencillas nos pueden salvar la vida. Entonces, es importante mantener íntimo contacto con los familiares. El médico, el coordinador, ni las enfermeras difícilmente pueden abandonar a la paciente. Por eso es el circulante el que tiene que colaborarnos en todas estas actividades. Bueno, la hora dorada de la animación es, bueno, hablar de todo lo mismo, de todo lo que hemos hablado. Y bueno, hasta ahí es, digamos, lo más importante, lo que me parece que hay que recalcar para poder salir de estas emergencias que se nos presentan. Lamentablemente nuestros pacientes llegan en malas condiciones y pues no nos queda más que atender. Y muchas veces nos hemos visto hasta agredidos, ¿no? Por fallecimientos de los pacientes que siempre van a echar la culpa a los demás, nunca van a asumir su culpa de no haber asistido en forma oportuna a los hospitales. Bueno, pasamos a ver lo que son las infecciones. Las infecciones puerperales son aquellas infecciones del tracto genital que ocurren en el periodo transcurrido entre la rotura de membranas o el nacimiento hasta los 42 días del posparto, con la presencia de los siguientes datos clínicos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una infección puerperal, cuando estamos hablando, por ejemplo, de restos placentarios, lo que siempre vamos a encontrar es un dolor pélvico, un dolor abdominal, ¿no? Va a haber flujos fétidos, va a haber fiebre, va a ser una involución uterina
que va a estar afectada, va a estar muy alto el útero. Entonces, todo eso nos va a llevar, nos va a orientar al diagnóstico. Hay muchos factores de riesgo que nos van a ocasionar las infecciones, la anemia, la desnutrición, la obesidad. No se olviden que en estas pacientes obesas, cuando hacemos cirugías, tenemos bastante cuidado, hay mucho temor, porque por el tejido celular abundante que hay también, pues son susceptibles de muchas infecciones. Enfermedades crónicas, la misma pobreza, la higiene deficiente, etcétera, son factores de riesgo. Dentro de los agentes patógenos más frecuentes de las infecciones puerperales están la Escherichia coli, está el estafilococo, el Proteus, el estreptococo, el Clostridium perfringens. Es importante conocer la etiología, porque en base a la etiología, pues vamos a hacer el tratamiento, ¿no es cierto? Si estamos hablando que hay anaerobios que nos están afectando después de haber hecho un cultivo, pues utilizaremos metronidazol, utilizaremos clindamicina, y dependiendo del germen, ¿no? Podemos encaminar mejor el tratamiento. El Clostridium perfringens, no se olviden, se lo menciona bastante porque su evolución es muy rápida, en cuestión de horas y ya puede afectar, puede matar a una puérpera. Este Clostridium perfringens, no se olviden que va a ocasionar lo que es el síndrome icteroazoémico de Mondor, que se caracteriza por esa triada, ¿no?, que conocemos: hemoglobinuria, hemoglobinemia e ictericia, ¿no? Entonces, esta bacteria junto con sus toxinas lo que producen es una destrucción de glóbulos rojos y que termina dañando incluso los riñones. Entonces es bastante severa la infección por esta bacteria. Bueno, las puertas de entradas pueden ser cualquier lesión en el canal genital, ¿no? O puede ser que haya otro tipo de infecciones, por ejemplo, una paciente que esté con neumonía, una paciente que tenga infecciones en los muslos, etcétera, ¿no?, que pueden ocasionarnos esa diseminación. Una diseminación que también se ve con mucha frecuencia, no se olviden que el gonococo coloniza principalmente lo que es el cervix uterino, pero ante un parto, pues se le abren las puertas para ir ascendiendo y va subiendo por vía canalicular, ¿no es cierto?, hasta llegar a ocasionarnos endometritis, nos ocasiona salpingitis, salpingovaritis, peritonitis, ¿no? Entonces, ahí está la importancia de conocer la diseminación que puede tener los diferentes gérmenes. Bueno, se van a presentar diferentes formas clínicas, ¿no? Si estamos hablando de una cesárea, por ejemplo, va a ser pues una dehiscencia, una infección en esa herida abdominal, en la pared abdominal, o se nos puede infectar la episiodáfia, o si ha sido una cesárea, nos va a ocasionar eh, infecciones en la histerosdafia, endometritis, etcétera, ¿no?, hasta llegar a una peritonitis. La exploración, bueno, tenemos que hacer con medidas de asepsia, hay que ver que no haya ningún desgazo, ninguna lesión. Para ver, por ejemplo, los desgazos a nivel de cuello uterino, vamos a emplear las pinzas aro. Las pinzas aro, lo que hacemos con las pinzas aro es ir tomando de acuerdo a las manecillas del reloj. Utilizamos 2 pinzas aro. Entonces vamos revisando hora por hora. Revisamos la una, las dos y vamos recosiendo las 2 pincitas para ver que ese cervix esté íntegro. Vamos a tomar un cultivo de exudado cervical, haremos un urocultivo, etc. Muy bien, la clínica, como ya conocemos de cualquier infección, va a haber fiebre, va a haber taquicardia, dependiendo si llega a complicarse con un shock, hipotensión, etcétera, ¿no? A los gérmenes que estemos sospechando, hay diferentes esquemas. Hace unos días atrás asistí a un curso de antibióticos que decían pues que en 10 años ya no vamos a
contar con antibióticos porque ya ninguno nos va a servir para resolver las infecciones, tanto por el uso indiscriminado como por las resistencias que van generando los antibióticos. De todos modos, nosotros seguimos manejando en el hospital lo que son las cefalosporinas, más específicamente la cefotaxima, 1 gramo IV cada 8 horas. En caso de ser necesario, asociamos a lo que es el metronidazol, 500 miligramos IV cada 8 horas. Los tratamientos duran de 7 a 10 días y de acuerdo a la evolución se va viendo la necesidad de asociar otros antibióticos o cambiarlos. Algo así bien, para ver de una forma violenta lo que son las mastitis, ¿no? Se da con bastante frecuencia en aquellas mujeres que están dando de lactar. No se olviden que el agente etiológico principal es el estafilococo dorado, ¿no? Eso en un 98%. Por eso está la importancia de saber el agente y qué medicamento vamos a utilizar. Entonces, utilizaremos esos medicamentos que van a combatir a este tipo de gérmenes, ¿no? Lo que más utilizamos por vía oral, por ejemplo, es la dicloxacilina o la cloxacilina. Y ya después vamos avanzando de acuerdo a las respuestas, ¿no? Para usar otro tipo de medicamentos. No se olviden que una mastitis se inicia y esas fisuras se vuelven grietas. Esas grietas se pueden infectar y posteriormente se va complicando más y más el cuadro, ¿no? Definitivamente la infección de los pechitos se da por el mal aseo que las madres pueden llegar a tener con las manos, ¿no? Por eso se recomienda constantemente que se laven las mamás las manos. Entonces, así va evolucionando y hay distintos tipos de mastitis. La más frecuente es la mastitis intersticial. Por eso es que muchas veces hay ginecólogos que recomiendan que la lactancia tiene que continuar, porque no es pus lo que va a salir por los pezones. En aquellos casos en los que ha tomado los acinos glandulares, esa es la mastitis parenquimatosa, entonces ahí sí habría que suspender la lactancia, ¿no? Porque definitivamente está en los acinos la infección, pero eso es en un bajo porcentaje. De todos modos, en toda paciente que está con absceso mamario, yo recomiendo que se debe suspender, porque imagínense con el dolor que tienen las pacientes difícil, ¿no? Sí, la paciente tiene que continuar con la extracción de la leche, tiene que usar las bombas de succión, las jeringas, etcétera, para que esa leche vaya saliendo, porque de lo contrario va ocasionando más dolor el hecho de que se ingurgiten esas mamas. Las causas para esto, como habíamos dicho, es la estasis de leche, la ingurgitación mamaria, hay una frecuencia inadecuada de tomas, mala gases del pecho, por eso se producen las fisuras, ¿no es cierto? Hay que enseñar que tiene que ingresar todo el pezón dentro de la boca del bebé, no solo el pezoncito, sino toda la areola, toda la parte negrita, ¿no? de los pechitos. Eh, Otro factor de riesgo es las mastitis previas y las grietas en el pezón. Bueno, entonces hay una fase inflamatoria y una fase de absedación. Cuando vemos que ya están grietas, cuando ya esas mamas están duras, están calientes, ya tenemos que usar antibióticos. Si estamos en periodos iniciales, lo que hacemos es recomendar tópicos que ayuden a cicatrizar, podemos decir, esas fisuras, esas heridas que están empezando a aparecer, ¿no? Tal es el caso del clásico hipogloss, el nistagloss, esas pomaditas que nos ayudan a combatir las escaldaduras del bebé. Entonces, si vemos que va empeorando, ya podemos utilizar los antibióticos. Pero cuando ya está muy comprometido, ya estamos viendo que se ha formado a los abscesos, vale decir, los cúmulos de pus, definitivamente ya eso es para manejo de segundo o tercer nivel. Bueno, el tratamiento está encaminado a eso, ¿no? A que tiene que haber un buen agarre del pecho por el bebé, lactancia materna exclusiva,
6 meses ideal. Hay que evitar esas interferencias que puede haber con la lactancia, ¿no? Alimentos suplementarios, etcétera. El amamantamiento frecuente es importante, hay que sacar la leche constantemente. También hay que recomendar, en caso de que la paciente ya esté con una mastitis, es importante esos sujetadores que no sean elásticos, que no lastimen los pechitos, ¿no? Hay que poner unos buenos sostenes que no causen esas molestias. Podemos utilizar, así como vamos a usar antiinflamatorios, vamos a usar antibióticos, podemos utilizar también compresas frías para disminuir ese calor local que hay. A veces cuando, eh, como les decía, puede haber ya la secreción de pus por los pezones, en esos casos utilizamos, por ejemplo, las compresas calientes, ¿no? Hay las compresas calientes para ayudar a dilatar esos conductos galactóforos para que salga esa pus. Entonces, de esa forma vamos combinando compresas calientes, compresas frías, los antibióticos, los analgésicos, todo eso para hacer el tratamiento de las mamas. Los antibióticos que podemos utilizar, como les dije, de preferencia la dicloxacilina de primera línea, están las cefalosporinas, y si vamos más allá, aquellos antibióticos que van a evitar la penicilina resistente, ¿no? Y para el absceso de mama, definitivamente el tratamiento es quirúrgico, no hay otro, y se mantienen los antibióticos. Bueno, con eso concluyo mi exposición. Muchas gracias por su atención y recomendarles, ¿no?, que es importante que se protejan con un buen barbijo y mejor si es del Bolívar. Doctor Collareta, muchísimas gracias. Lo que quisiera es invitar a la sala para que puedan hacer preguntas. Por favor, colegas. En el sentido de que en los centros de salud, lastimosamente, a momentos no se cuenta con mucho recurso humano, ya hacen de turno solamente un médico y un auxiliar de enfermería, en el mejor de los casos una licenciada. En este caso, si se presentara un paciente con hemorragia, ¿cómo podrían estructurarse? ¿Quién sería el coordinador? ¿Qué tendría que ser el asistente 1, que es lo único que tendríamos en ese momento? Sí, definitivamente esto está en base a la experiencia que llegamos a tener, ¿no? De preferencia, digamos, si está el médico y la enfermera, el coordinador tiene que ser el médico porque al final él es el que va a dar las indicaciones, ¿no es cierto? Sabemos que muchas veces por falta de personal está una licenciada en enfermería, está un auxiliar de enfermería. Entonces, de acuerdo a la formación profesional, pues hay que determinar quién se va a hacer cargo de ser el coordinador y el asistente. De todos modos, esa es simplemente se hace para fines didácticos, podríamos decir, ¿no? Esa separación de roles, para que uno sepa qué hacer y no estemos tropezándonos. Si somos solo dos, entre los dos hay una buena coordinación, simplemente ir indicando qué procedimientos se tienen que realizar. Y lo que les recomendaba, ¿no? De entrada, acuérdense del mnemotécnico. Ayuda a la vida volteando abrigos en los trenes. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Y pasamos al siguiente paso, que es el ABC, ¿no? A de vía aérea, B de ventilación y C de circulación. Entonces, nos acordemos de todo eso y acordándonos simplemente eso, ya estamos haciendo un buen manejo de inicio para este tipo de pacientes. Buenas noches, doctor. Disculpe, en los pacientes con hemorragias, ¿se podría utilizar la vitamina K como complemento? Sí, definitivamente, como les decía, tenemos que buscar cuál es la causa que nos está ocasionando el sangrado, ¿no? Si es una hipotonía, muy poco nos va a ayudar, ¿no? O si es una detención desde estos placentarios, poco nos va a ayudar.
pero si es un trastorno de coagulación, es probable que sí nos ayude mucho, ¿no? No nos olvidemos que cuando tenemos los tiempos de protrombina prolongados, lo que hacemos es, la primera medida es la administración de vitamina K, que sí definitivamente nos va ayudando, nos va mejorando. Pero sí hay que establecer primero la etiología, y si la etiología nos demuestra que es una coagulopatía, entonces sí, de seguro que nos va a ayudar. Pero no se olviden que ante la pérdida masiva de sangre, ante esos sangrados cataclísmicos que tenemos, se está perdiendo todo eso. Entonces, sí, la vitamina K de alguna forma nos va a ayudar en este tipo de patologías. Sí, nadie utiliza, ¿no? No, pero está bien, muy interesante, buena pregunta. Ahorita vamos a preguntarle. Preguntarle con COVID. Sí, ese Colegas, cierren sus micrófonos. ¿Tienen alguna pregunta más? Que no bien, ¿verdad? Todo haciendo tres. ¿Qué más puede ser? ¿Qué pregunta? A ver, ¿qué pregunta? Una pregunta. Preguntarle del oxígeno. Tema de COVID. ¿Cómo se administra? Encima del barbijo, ¿no? Preguntarle eso, doctor. No, pues en la cánula, Mascarilla. mascarilla, no con bigotera. Es más factible. Doctor Ramiro Santa María, ¿puede cerrar su micrófono? ¿Va a preguntar? ¿Existe alguna duda más? Bueno, colegas, nuevamente agradecer por su participación y agradecer al doctor Renzo Collareta por una exposición brillante, muy completa, y nos estaríamos viendo el día de mañana, igual a horas 20:20. Voy a habilitar el link para dar inicio a las 20:40. Muchísimas gracias.